Bueno, vosotros sabéis perfectamente que todos los años, entre los grandes propósitos que todos deberíamos ponernos, sería el propósito, yo creo que más importante que tenemos como personas, ¿no? Y además en relación a todo lo que está pasando en el mundo, que es que se acabe la guerra. Sé que es un topicazo monumental y que además lo ponemos en nuestros propósitos todos los años, pero luego, desafortunadamente, todos los años comienzan con conflictos en marcha. Hoy yo tengo el lujo de tener a mi lado a nuestra ministra de Defensa, Margarita Robles. Margarita Robles me es un lujo no solo porque es la ministra de Defensa de un área tan compleja como la defensa de un país, pero también porque yo creo que es una de las políticas más transversales, más independiente, con pensamiento crítico y con una lucidez extraordinaria. Buenas tardes, buenos días, Margarita. Pues muchas gracias, Euprepio. Ya parece que me da un poco de apuro, ¿no? No, Con gracias por estos... estar a mi lado y Yo... además fijaros que en la preparación de esta entrevista, evidentemente encima de la mesa y en todas las pantallas, tenemos en este momento dos conflictos que nos ocupan a todos, que son el conflicto de Ucrania, que ya lleva años, 3 años, y un nuevo conflicto, desafortunadamente, de 2023, el que es la guerra en Gaza, empezada con un acto terrorista terrible de los milicianos de Hamas en el sur de Israel, que causó muchísimas muertes, pero es que ahora llevamos ya más de 24.000 muertos, asesinados en Palestina, de los cuales la mitad prácticamente niños, en una guerra que para mí, yo lo he dicho claramente, luego la ministra nos dirá un poco su opinión sobre el conflicto, para mí es un genocidio terrible en el cual el gobierno de España creo que ha sido de los más valientes a tomar un partido. Ministra, a mí me gustaría empezar por esto, ¿no? En la preparación de esta entrevista, a mí el número que todavía me queda estampado, porque fue justo antes de Navidad, fue que hablando de estos conflictos, tú me comentaste, espero poderte tutear, te tuteo, que nos conocemos desde hace tiempo, me dijiste, yo previo, que no es solo Gaza y Ucrania, en el mundo hay 38 conflictos. Exactamente, Euprepio. Bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Es terrible el tema de Ucrania, que el 22 de febrero vuelva a ser el aniversario, lo que está ocurriendo en Gaza, que es que nos cruje a todos, ¿no? Pero yo siempre digo que junto con estas dos guerras que conocemos más, hay cerca de 40 guerras que están no declaradas. Sobre todo hay continentes como África que se están desangrando con las guerras. Unas guerras tribales tremendas, tremendas, en las que las principales víctimas son, por supuesto, las mujeres y los niños, que son además utilizadas como la agresión sexual es utilizada como arma de guerra. No nos podemos olvidar que en este momento hay 100 millones de refugiados, personas desplazadas en el mundo. Y claro, muchas veces cuando nosotros hacemos nuestra vida, que tenemos que hacerla porque hay que hacerla, pero es importante que no nos olvidemos de que la gente muere, que la gente mata, que no se respetan los derechos humanos, que los niños y niñas están siendo objeto de terribles agresiones, que la media de vida en algunos países de África es de 35, Increíble. 36 años. Así que realmente vivimos en un mundo muy complicado, en un mundo muy difícil, con muchos muertos, con muchos refugiados, con personas que no tienen absolutamente nada. Así que sería bueno que cada día hiciéramos todos una reflexión sobre lo que está ocurriendo. Y a mí esto me lleva a una reflexión también. Nosotros tenemos tropas, como bien sabes, en España, en distintos países, pues en este momento en Líbano, por ejemplo, que están bajo el mandato de Naciones Unidas y donde nuestros militares se pasan a veces 8 horas en los búnkeres, en los refugios. Y yo la reflexión que me hago muchas veces es ¿por qué el mundo no es capaz de reaccionar? ¿Qué está pasando con Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? A mí Naciones Unidas es algo que, ya digo que en este momento España está trabajando con Naciones Unidas en Líbano y está haciendo una labor de intermediación muy importante en la Blue Line, en la frontera entre Líbano e Israel, ¿no? Pero cuando uno ve ante las matanzas y las masacres que está viendo, que llega el Consejo de Seguridad Nacional y que unas veces un país, otras veces un país ponen un veto para evitar las condenas y para evitar soluciones, ¿qué nos está pasando a todos, no? Yo a esta pregunta, yo que le quiero transmitir, te quiero transmitir otra pregunta, porque realmente a veces, y de la ONU han muerto muchísimas personas, por ejemplo, en Gaza, asesinadas por las bombas de Israel. Yo me pregunto, sinceramente, y lo digo quizás representando a la mayoría de la gente en la calle, ¿a qué sirve la ONU?
Es decir, el momento en el cual es tan fácil poner el veto a Claro. decisiones importantes para obtener, por ejemplo, una cosa tan sencilla como un alto al fuego, que ha costado, tener los pocos altos al fuego que hemos tenido en Gaza, ha costado y hemos tenido que esperar a Qatar, que como sabemos perfectamente hospeda además a algunos líderes de Hamas, para poder conseguir algo. Sin embargo, la ONU parece, especialmente por Israel, está absolutamente ignorada como parte esencial para poder mediar en este conflicto. ¿A qué sirve la ONU hoy? Pues tú decías, están los trabajadores de Naciones Unidas, los que juegan, ponen en riesgo su vida. Yo te decía Sin que en este duda. momento, pues soldados españoles son cascos azules que están trabajando. Pero el problema son los países que forman parte de Naciones Unidas, en la que, bueno, yo creo que hay una especie de reparto de áreas de influencia, de áreas de poder, en el que quizá la vida de los seres humanos importa menos o importa poco. Es muy tremendo, ¿no? Porque ahora cuando hablamos de las guerras estas que hablamos de Ucrania y Gaza, pero todo el mundo piensa con razón, que está todo un poco pendiente de lo que ocurra en las elecciones norteamericanas, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque no hay un organismo, como tendría que ser Naciones Unidas, que esté funcionando adecuadamente. Yo creo que, por ejemplo, en el tema de Gaza, que tú decías, Antonio Guterres ha tenido un discurso muy claro y muy contundente, condenando el genocidio y haciendo una apuesta inequívoca por la paz. Pero, sin embargo, se queda solo, porque el mecanismo que hicieron las potencias cuando crearon Naciones Unidas con el derecho a veto hace que sea imposible, Claro que sí. imposible alcanzar ningún acuerdo. Y no solamente alcanzar un acuerdo, sino ejecutarlo. Entonces, por eso yo digo que para mí, humanamente, es una satisfacción saber que los soldados españoles, que en este momento son cascos azules en Líbano, con un gran riesgo para su vida, pero con una enorme profesionalidad y con un gran orgullo como españoles y como ciudadanos, están contribuyendo a la paz. Muchas veces son las personas individualmente consideradas mucho más que los gobiernos o que las organizaciones los que contribuyen a la paz. Tantísimas ONGs como hay en este momento. Yo hablaba de las guerras que hay en África, por ejemplo. Muchísimas ONGs que están haciendo un gran trabajo poniendo en riesgo su vida, los propios militares españoles que también está. Así que yo creo que Naciones Unidas es un fracaso colectivo. Y ante ese fracaso colectivo, lo peor de todo, en mi opinión, es que no hay una voluntad política. Es un statu quo, hay un organismo en el que la gente va, se reúne el Consejo de Seguridad, una vez al año van los líderes políticos, hacen grandes proclamas, hacen grandes discursos, pero luego pues ahí sigue la gente Efectividad, muriendo, efectividad es muy efectivamente. poca. ¿Cuál ha sido el papel de España en este sentido? España, Pedro Sánchez en primis, el presidente del gobierno español, incluso como además como presidente en el periodo del liderazgo europeo, ha sido de los más contundentes a pedir que el Estado, que Palestina sea un Estado, evidentemente, y luego ha hablado claramente de falta de respeto Claro. de los derechos humanos, del derecho internacional. Eh, que ha causado además la reacción de Israel, como sabemos, de retirar su embajadora en España. En este momento, desde tu punto de vista, ¿cuál es la posición que tiene España? ¿Qué papel está jugando España en la búsqueda, espero, de un alto al fuego que tarda en llegar, de una guerra que Claro. parece que no va Y para yo creo que poco la tiempo? posición de España y del gobierno ha sido siempre muy clara. Y ha sido muy clara, por ejemplo, lo vemos en relación a Ucrania. Nosotros desde el principio hemos apoyado firmemente a Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania estaba siendo víctima de vulneraciones de la Carta de Naciones Unidas, de los derechos humanos, porque era una vulneración de su integridad, de su libertad, de soberanía. Y ahí hemos estado claramente. Y ese es el criterio que nosotros tenemos. Es decir, España es un país firmemente comprometido con la paz, pero porque está firmemente comprometida con la paz, estamos con los derechos humanos y estamos con el respeto a la Carta de Naciones Unidas. Lo que ocurrió, el ataque de Hamas, y el presidente del gobierno lo ha dicho, fue un acto terrorista que no tiene ningún tipo de justificación, ninguna, que solo merece el rechazo y la condena más cruel. Pero hay algo que es un principio básico en el ámbito del derecho internacional y en el ámbito del derecho nacional de los países. Es el principio de proporcionalidad. Naturalmente que Israel tiene derecho a defenderse como lo tiene Ucrania, pero hay unos límites de proporcionalidad. El derecho de defensa no es ilimitado.
Y cuando tú, para defenderte, y es verdad que allí hay rehenes que están retenidos, lo que estás haciendo es atacando a una población civil, mayoritariamente mujeres y niños, sin ningún tipo de respeto a sus derechos humanos, es evidente que eso es un acto absolutamente rechazable y condenable por la comunidad internacional y por la Carta de Naciones Unidas. Por tanto, la posición de España es una posición muy clara: condenar el ataque de Hamás, pedir la liberación de los rehenes israelíes, pero al mismo tiempo decir alto y claro que las respuestas tienen que ser siempre respetuosas con los derechos Cosa humanos. que en este caso no Y ha en este sido, caso no hay, no ha porque sido. cuando hay más de 20.000 niños y niñas que están siendo vilmente asesinados, es que Masacrados. no hay respuesta a esto. Yo quiero decir que, y siempre pongo en valor el papel que hace España y el papel que hace el personal español. Yo quiero decir que, por ejemplo, España, el personal que trabaja en la Embajada de España en El Cairo, también personal del Centro Nacional de Inteligencia, realizó una labor muy importante para que los hispano-palestinos que han venido a España pudieran salir de Rafah. Costó mucho, porque costó mucho. Pero precisamente este domingo, hablando con personal que tenemos allí, me decían que la situación en Gaza es terrible, terrible. Me decían, Gaza está desolada. Y quien me lo dice no es ningún político, es un trabajador, una persona que está trabajando para España. Gaza está desolada, está arrasada por completo. Me decía además, dice, la situación desde el punto de vista no ya de los derechos humanos individualmente considerado, desde la vida cotidiana, el hambre, las enfermedades, la violencia, cómo están los niños. Entonces, bueno, eso es terrible. Yo tengo que decir que, por ejemplo, cuando salieron los hispanos palestinos que nos trajimos aquí, se bajó 4 veces a hacer un intento. Quiero agradecer también al gobierno de egipcio que hizo una labor tremenda, pero me decían, los camiones con ayuda humanitaria están aquí parados porque no llegan. Eso es algo que no se puede aceptar. Qué horrible. No se puede aceptar. Y Margarita, Sudáfrica, en un acto para mí valiente, ha sido el único Estado que ha condenado, y no solo, ha denunciado lo que está haciendo Israel en la Corte de La Haya. Y además Sudáfrica, sabemos perfectamente, ha vivido un boicot total en la época del apartheid. Yo, honestamente, evidente, la situación es completamente diferente. Las razones del apartheid de Sudáfrica no tienen nada que ver con lo que está pasando en Israel, pero sí la gravedad de la situación me parece, sino igual, incluso peor, porque estamos hablando ya de 24.000 víctimas, niños y mujeres asesinadas entre estas 24.000 víctimas. ¿Por qué hay una reacción siempre tan tibia con Israel por parte del establishment político internacional? Bueno, ¿por qué Sudáfrica se queda sola en esta denuncia, sí, porque que a mí me parece debería ser bastante más plural? Yo creo que las denuncias son denuncias y, por ejemplo, el gobierno español y España lo ha hecho muy claro. Es verdad que la denuncia era un tribunal internacional sobre el tema de genocidio. Es un tema que va más allá. Es decir, yo vengo del mundo de la justicia, yo soy juez de profesión, pero creo que a veces pues, yo no entro a hablar de lo que ha hecho Sudáfrica, que me parece bien, ¿no? Pero creo que lo que se necesita ahora en este momento no es una declaración de condena, que sí, que no digo que no sea importante, que simbólicamente puede ser importante. Lo que se necesita es máxima diplomacia. Yo creo que en esto me podrías decir es que es un poco de pragmatismo. Probablemente puede ser un poco de pragmatismo, pero yo creo que en este momento tiene que ser la máxima diplomacia. Porque esos niños que están muriendo, esos niños que están siendo asesinados, está bien que haya declaraciones de principios, pero lo que necesitan es que la violencia termine. Un alto al fuego. Y nosotros, por eso, la posición del Gobierno de España y de cualquiera es un cese, un alto al fuego permanente. Nosotros hemos dicho muchísimas veces, y el otro día lo dijo incluso el rey de España, ¿no? Es imprescindible que se cree un Estado palestino. Es imprescindible. Yo creo que la situación es muy complicada porque hay otros países, hay otros estados, es muy complicado, pero todo el mundo sabemos, y sabemos desde hace muchísimos años, que si no hay un Estado palestino, no puede haber paz. Luego va a seguir siendo muy complicado. Y por eso yo creo que, y respeto muchísimo la posición de Sudáfrica y el gobierno español la respeta, pero nosotros estamos en este momento mucho más implicados en una vía diplomática, en conseguir trabajar, es muy Pero que importante la Unión Netanyahu Europea. no parece, y hablo del primer ministro
Israel y no del pueblo de Israel, que creo que Eso tiene es bastante, importante, ese que matiz creo que tiene es muy bastante pocas importante. culpas de lo que está pasando. Ese es un matiz Netanyahu, que importante. como todos saben, tiene una serie de conflictos con la justicia por casos terribles de corrupción política, un señor que lleva 14 años en el poder, entre altos y bajos, pero siempre rodeado de problemas con la justicia, fundamentalmente corrupción política. A mí la impresión que tengo, que así como parte de la población de Israel quiere saltar fuego, y no solo por el tema de los rehenes, porque para mí Israel es un país que necesita paz, como Palestina, como los palestinos, a mí me da la impresión que Netanyahu no tiene ningún interés a la paz. Probablemente, pero fíjate, tú has dicho algo que para mí es muy importante. Los países están muy por delante y muy por encima de sus dirigentes políticos, que lo son en un momento determinado. A mí cuando, y esto pasa en muchos países de África, cuando los dirigentes políticos condicionan las soluciones políticas de un país, eso me espanta, porque esos dirigentes, en este caso, lo que estamos hablando de que se identifican ellos con Israel, ¿no? Por eso es importante que haya una visión para dar estabilidad a esa zona. Porque como no demos estabilidad a la zona, estamos condenados a repetir los errores, bueno, pues desde el año 49 que llevamos así, ¿no? Y es importante que la Unión Europea se pronuncie. Es importante, más allá de lo que puede hacer España, y yo creo que España, cuando tuvo la presidencia europea, y seguimos teniendo ese liderazgo, pero es muy importante que la Unión Europea se pronuncie y se pronuncie claramente y con contundencia en este tema. Es imprescindible que haya un Estado palestino, que pueda permitir la convivencia entre culturas diferentes, entre religiones diferentes, entre posiciones diferentes. Eso es muy, muy importante, porque si no, lo único que tenemos es ahí un núcleo absolutamente de guerras que se va a extender cada vez Sin más, duda, y además, que cada vez se va extendiendo más. No nos olvidemos, además, que esto es un núcleo que favorece el terrorismo yihadista, con todo lo que eso implica, tremendo, ¿no? ya hemos visto el ataque de Daesh Claro, el ataque de en Daesh y hay países, por ejemplo, bueno, un país que yo creo que lo he comentado contigo, que me horroriza, el tema de Afganistán, ¿no? Estuvimos 20 años en Afganistán con tantísimos muertos y cómo hemos dejado tirado a Afganistán, terrible, cómo hemos dejado a las mujeres y las niñas. Por eso solas. yo soy creo que tiene que haber una parte en política de resolver el pan nuestro de cada día de la gente que sufre. Sí, señor. Porque está muy bien tener grandes declaraciones de principios, sin duda, y es una parte importante de la historia. Pero hay que salvar a la gente, Pero hay que salvar porque a la la gente gente. se sigue muriendo. Así Y a es. propósito de panorama internacional, pues parece que dependerá mucho de lo que pase en el contexto internacional, también de lo que pase en Estados Unidos. Sin duda, sin Y duda. ya han empezado las Sin primarias republicanas en Estados Unidos y, bueno, ninguna sorpresa que en Iowa, el primer estado donde se ha votado, ha ganado, ha barrido el señor Trump. ¿Cómo puede cambiar el panorama internacional, nuestro panorama geopolítico, si el señor Trump, para llamarlo de alguna forma, vuelve al poder Pues, en Estados Unidos? yo creo que las posiciones de Trump todo el mundo las conoce, ¿no? Es lo del populismo, el trumpismo. Pero yo puedo decir, por ejemplo, yo ya llevo 5 años y medio, coincidimos 1 año y medio mientras Trump fue presidente de Estados Unidos, en las cumbres de OTAN, ¿no? Y él tenía, lo único que él decía, America First, lo único que le importaba era América. Y por tanto, la paz en el mundo. O sea, es esa idea que nosotros tenemos, que tiene que ser la prioridad, pues francamente para él no existían. Las intervenciones en OTAN era primero los americanos, segundo los americanos y tercero los americanos. Y luego, evidentemente, claro, Estados Unidos, que decimos todos, era la representación, el paradigma de la democracia. Cuando este señor se niega a aceptar un resultado electoral, y cuando va él y sus seguidores al Capitolio, lo que ocurre el día 6 de enero es terrible. De una gravedad que creo que todavía no hemos reflexionado sobre lo importante que ha sido ese día. Yo creo que no hemos reflexionado de lo que ha supuesto el 6 de enero en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, que lo hemos tomado siempre pues como ejemplo de la democracia para bien y para mal, o sea, con todo lo que tiene Estados Unidos. Pero ¿cómo se puede no aceptar el resultado de unas elecciones? Pero a mí lo que me preocupa más, yo puedo que entienda haber líderes políticos, como hay en muchos países del mundo, con esas posiciones. Lo que me preocupa, y lo estamos viviendo en el mundo en este momento, son estas olas de populismo que llevan detrás a gente y que además es un lenguaje de violencia, de enfrentamiento, de confrontación. Y evidentemente no solamente lo representa Trump, se representa en otros países. Por eso yo, en el pragmatismo que hablaba antes, tenemos una obligación de sensibilizar
a los ciudadanos, de que esos posicionamientos de enfrentamiento, de confrontación, de descalificación son tremendos. Si eso además es en el país más poderoso del mundo, en el país con armas nucleares, con misiles balísticos, en el país que tiene lo mejor en tecnología, en arte, en ciencia, pero que al mismo tiempo es capaz su presidente de decir yo no respeto las reglas del juego. Las barbaridades pues más claro, totales. Efectivamente. Y yendo un poco al panorama nacional, yo aquí quiero hablar de dos nombres y no puedo no mencionar sus nombres, que son Carlos León Rico y Miguel Ángel Jiménez, soldado y cabo que han fallecido durante una maniobra. En este momento, evidentemente, hay una investigación en curso con la justicia militar y la justicia civil que está operando. Un hecho tristísimo, dolorosísimo. Me gustaría saber tu opinión al respecto de lo que ha pasado, porque sabemos que las noticias en este momento, todos los días, nos despiertan con las últimas noticias de la investigación. Por supuesto, hay también abogados que están trabajando en defensa y también trabajando con las familias de los dos fallecidos. Me gustaría saber tu opinión de todo lo que ha pasado. Bueno, yo tengo que decir, lo primero de todo, en los 5 años y medio que llevo como ministra de Defensa, he visto muchos muertos en las Fuerzas Armadas, he visto mucho sufrimiento, he visto muchos heridos. Yo sigo estando en contacto con las familias, porque siempre digo que las Fuerzas Armadas son una gran familia y cuando llora cualquiera de ellos, lloramos los demás, ¿no? Yo he llorado con madres, he llorado con mujeres de magníficos profesionales, de magníficos soldados que lo han dado todo, ¿no? En este caso concreto del soldado y del cabo, bueno, yo he estado en contacto con las familias, estuve hace muy poco en Córdoba. Fui a Córdoba, el lugar donde ocurrieron los hechos, a hacer un homenaje, a llevar unas flores y a decirles a los compañeros que estaban con los fallecidos que declaren toda la verdad. Lo repetí 80 veces. Hay que llegar hasta el final a esclarecer los hechos, que se declaren todo lo que pasó y que cuenten toda la verdad. Hay un procedimiento judicial, el procedimiento judicial es secreto, yo por tanto no sé lo que hay. Ahora he leído estos días cosas que se están diciendo, yo no sé si eso está dentro del ámbito del procedimiento judicial, que insisto es secreto, pero les insistí mucho, primero a las familias. Ellos saben que van a contar con el apoyo del Ministerio de Defensa para llegar hasta el final. Segundo lugar, a los compañeros, a los que estaban en ese día tan terrible, que lo cuenten todo, que cuenten toda la verdad, que no guarden absolutamente nada y luego que dejemos que sean los jueces los que... Porque muchas veces nosotros deducimos cosas que a lo mejor pues esa deducción no es correcta. Por lo tanto... Sí, y a veces los periodistas estos días están hablando y opinando más que informando. Y a veces yo creo que muchas veces se opina y se opina sin saber. Yo lo que puedo decir es que desde luego por la parte del Ministerio de Defensa, yo lo he dicho públicamente, he ido allí, el dolor que yo tengo con ese y con todos los muertos es tremendo, que dejemos a los jueces y para dejar trabajar a los jueces, a veces demasiadas opiniones porque no se tienen elementos de juicio. Yo misma no tengo elementos de juicio. El elemento de juicio que tengo es que les he pedido a los testigos, a los que estaban, que lo declaren todo, que lo cuenten todo y que se asuman las responsabilidades. Y que, por tanto, dejemos trabajar a los jueces. Y siempre con las familias. Yo tengo, además, que decir que todas las familias de los militares fallecidos a mí me dan un ejemplo cada día. Me dan un ejemplo porque siguen teniendo a su ser querido presente, pero esa voluntad de servicio que ellos tenían lo tienen dentro. Y por eso, si en este caso se ha cometido cualquier error, no quiero darle una calificación jurídica, para mí sería fácil, pero no quiero darla. Hay que llegar hasta el final, dejemos que los jueces trabajen, dejemos que los peritos trabajen y a partir de ahí, una vez que se sepan las responsabilidades, si las ha habido, que actúe la justicia, que es lo que tenemos que hacer. Para nuestros videoyentes, me gustaría saber cómo funciona la repartición de responsabilidad en ese sentido entre la justicia ordinaria y la justicia militar. Bueno, cuando es un hecho... que se produce dentro del ámbito de lo militar y dentro del ámbito militar, como este caso,
yo no quiero hacer ningún pronunciamiento, ¿eh? Hay un juez civil, que era el que lo estaba llevando inicialmente. Ese juez civil se ha inhibido en favor de la jurisdicción militar. Parece ser que los abogados de alguna familia han dicho que lo van a recurrir y, por tanto, yo no quiero hacer ningún pronunciamiento. Lo único que quiero decir es que tanto los jueces civiles como los jueces militares son profesionales, que únicamente lo que hacen es aplicar la ley. Y, por tanto, a mí me da igual de confianza la jurisdicción civil que la jurisdicción militar, la que se considere con arreglo a derecho que es la competente. Lo que sí pido, e insisto y vuelvo a pedir aquí, que todos aquellos que tengan conocimiento directo de los hechos, directo, no deducciones, que vivieron aquel día, que estuvieron, que vieron, que por favor, que declaren, que la aporten todo al juez para que podamos llegar al esclarecimiento de los hechos. Yo, bueno, por mi parte, hablando ya como periodista, pediría a todos los colegas de opinar menos y de escuchar más y esperar que las noticias, las informaciones vengan efectivamente de los testigos. Y cambiando de tema completamente, nuestro ejército es un ejército moderno, a la altura del resto de ejércitos de nuestro entorno. Me gustaría hablar de diversidad y me gustaría saber, desde su punto de vista, si realmente, visto que ya no es una cosa de hombre, existe una igualdad entre hombres y mujeres, y qué datos tiene de cómo se respeta la diversidad también en relación a las personas LGTBI. Bueno, en el ejército dos español. cosas. La primera, yo creo que se está haciendo un esfuerzo muy importante para que haya mayores mujeres dentro de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en España en este momento el 13% de nuestros ejércitos son mujeres. Hay que subir la cifra. Claro, pero yo que estoy todo el día sufriendo y que decía, por ejemplo, que lo de la princesa Leonor es una cosa positiva, Sin pero duda. ves que otros países como Italia es el 5%, ¿no? Sí. O sea que... Entonces, y no tiene pinta de aumentar en Italia, no parece que hay un empuje especial. Y desde luego, si algo que tiene muy claro el ejército es que allí a nadie le preguntan ni en qué cree, ni en qué piensa, qué vota, ni su orientación sexual. Son todos iguales, que tienen una voluntad de servicio a España y a los ciudadanos. Por tanto, la mayor homogeneidad es el respeto máximo a la diversidad, el mayor respeto a la diversidad. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Es decir, lo importante es las personas, cada uno con sus creencias, sus convicciones, sus orientaciones, lo que sea, que tienen una voluntad de servicio, que es de servicio a España, pero es de servicio a los ciudadanos. Y en eso el ejército a nadie se le pregunta, y yo tengo que decir, lo digo muchas veces, me siento profundamente orgullosa de los hombres y mujeres del ejército español, de todos, con independencia de lo que piensen, de lo que sientan, de lo que vivan, y nosotros cualquier modificación que hay para favorecer pues, las últimas leyes y demás, yo no me atrevo a decir que los primeros, pero de los primeros en que ponemos todas las medidas para que no haya ninguna discriminación, para que haya absoluta igualdad, es en el ejército. Me has dicho que estás orgullosa de tu ministerio, de tu ejército. ¿Estás orgulloso del gobierno? Pues mira, yo lo digo siempre y hay gente que le molesta. Yo entré hace 7 años y medio con Pedro Sánchez, yo era magistrada del Tribunal Supremo, yo soy juez desde los 23 años y yo me hice juez porque creía que era una profesión en la que se podían hacer cosas por los demás. Cuando Pedro Sánchez me propuso acompañarle, pues no estaba en la mente ni la mía ni el que Pedro Sánchez llegara presidente del gobierno. Pedro Sánchez llegó a presidente del gobierno, llevo 5 años y medio con él. Y aunque haya gente a que parece que no le gusta, yo me siento profundamente orgullosa de formar parte del Gobierno de España y del Gobierno con Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues porque creo que estos 5 años y medio, con nuestros errores, que los tenemos todos los días, y pese a unas críticas tremendas que no nos han dejado de hacer nada, se han hecho muchísimas cosas. Se han hecho muchísimas cosas, siempre en favor de aquellos que lo han pasado peor, que lo necesitan más, de los más vulnerables. Si yo lo veo en el ejército, yo me encontré con el ejército que durante años no se había invertido en defensa. Y ahora estamos invirtiendo en defensa, estamos potenciando al máximo la conciliación de los militares, estamos creando puestos de trabajo en lo que es la industria de defensa. Pero junto con eso, que es más mi área específica, tenemos el salario mínimo interprofesional, tenemos el ingreso mínimo vital, tenemos la subida de las pensiones. Y yo lo que tengo que decir, que me sorprende, ya con los años uno pone un poco más de lejanía a las cosas, no se nos ha dejado ni un minuto de decir, bueno, vamos a dejarles trabajar.
En este país yo tengo que decir que falta generosidad para reconocer que las cosas se hacen bien. Yo soy la primera que soy muy autocrítica, ¿eh? Yo soy muy autocrítica con lo que se hace. Yo además creo que es bueno ser autocrítico, porque cuando uno cree que todo se hace bien, no vamos en ninguna parte. Yo soy muy autocrítica. Pero es que yo muchas veces, y tú sabes, propio, que yo respeto mucho a los medios de comunicación, pero yo veo noticias, por ejemplo, en lo que hace referencia a mi área, que no se parecen con la realidad, que tienen un único objetivo, que es criticar al gobierno. Y entonces, francamente, a mí eso no me parece justo. Yo puedo decir que por parte de Pedro Sánchez, con los errores de Pedro Sánchez, con los míos, con los errores de todo el gobierno, hay un único objetivo, es tratar de que este sea un país más justo y sobre todo que sea un país más igualitario. Yo creo que esa obsesión, yo cuando tenía 23 años quise ser juez para una sociedad más igualitaria y en este momento el proyecto en el que estamos me permite poder trabajar por una sociedad más igualitaria. No siempre se consiguen los objetivos, pero poder trabajar por ello. ¿Y cuándo como juez? Llevas desde los 23 años, eres una de las primeras, primeras jueces de este país, magistrada de este país. ¿Cuándo lees noticia o escuchas noticia como la que hemos visto últimamente, publicada por La Vanguardia y por El Mundo, en relación a esta creación supuestamente de falsas pruebas en contra de algunos líderes independentistas, con el uso de medios públicos para atacar o para eliminar el adversario político? Wow, ¿cómo te sientes como persona que ha trabajado tantos años en la justicia? Primero, como ciudadana, me siento horrorizada. Creo que la desprotección que se produjo es tremenda. Pero yo tengo que decir una cosa, pese a que algunos, y en este momento se quiere sembrar una duda, una desconfianza de la justicia, yo creo profundamente en los jueces españoles. Creo en los jueces españoles. Lo hablaba antes cuando el cabo y el soldado fallecido. Y estoy segura de que ante estos casos los tribunales españoles tienen que tomar las decisiones correspondientes. Porque nos jugamos mucho. Porque, entiéndeme propio, no podemos ponernos a decir que es que en Israel no se respetan los derechos humanos o que en Israel se vulnera la normativa internacional. Y hacerlo aquí. Cuando aquí, en España, estamos saltándonos las normas. Estamos saltando las normas de la privacidad, de lo mínimo del Estado de Derecho, ¿no? Y por lo tanto, yo conozco a algunos de los personajes que aparecen estos días en los papeles, que los conozco hace muchísimos años. Yo, del 93 al 96, fui secretaria de Estado de Interior y algunos personajes ya estaban vulnerando las normas. Yo sufrí campañas precisamente porque dije sí a la ley, siempre a la ley y nada más que la ley. Y en aquella época del 93 al 96 también fui objeto de críticas porque decía tolerancia cero con las vulneraciones de la norma. Bueno, ese es mi lema y ese tiene que ser el lema de todos. Es decir, respeto absoluto a la ley, no hay atajos para nada, no hay excusas, no hay pretextos. Cuando se hacen las cosas se pueden hacer. Naturalmente que cuando se pueden cometer hechos delictivos hay que investigarlos. Naturalmente que sí, pero siempre con arreglo a lo que es el Estado de Derecho. ¿Estás a favor de hacer ese camino judiciario con la justicia ordinaria, la Audiencia Nacional, o también crear comisiones? Son ámbitos distintos. Yo creo que la Audiencia Nacional o cualquier procedimiento es cuando se han cometido hechos delictivos. Y si hay hechos delictivos, pues evidentemente tiene que haber una respuesta penal. Luego hay otras cuestiones que son puramente políticas. Y luego hay otras que es la línea divisoria entre la justicia y la política. Y eso lo hemos dicho, yo creo que lo hemos hablado contigo, ¿no? Por favor, no politicemos la justicia y no judicialicemos la política. Sin embargo, se hace constantemente. Desgraciadamente mira dónde estamos con la renovación del famoso Consejo General del Poder Judicial, que todavía después de 5 años, y eso me parece la mayor vergüenza. Te voy a contar una anécdota. Yo fui tremenda. Vocal del anterior Consejo del Poder Judicial hace 10 años. A los 2 meses me renovaron. A los 2 meses. Me renovaron, como tenía que ser, y ahora llevan 10 años. ¿Y cómo puede Europa permitir eso? De verdad, yo a veces cuando pienso en la justicia, también a la Unión Europea, ¿no? Frente a esta falta de innovación del órgano principal de los jueces, que me parece tan tremendo. Yo en eso, perdóname, soy muy crítica con mis compañeros, y lo he dicho hace mucho tiempo. Los que están en el Consejo se tenían que haber ido hace muchísimo tiempo. Yo también lo he dicho, muchísimo somos dos. Tiempo. No vale echar la culpa a otros. Hombre, no vale yo personalmente creo que deben haber dimitido todos. Yo te digo, todos, y obligarlos
los políticos he llegan a un sido acuerdo, vocal, totalmente de acuerdo. me fui a los ¿Y 2 por qué no meses. lo hacen? Tú que eres jueza. ¿Por qué no lo hacen? No quiero hacer juicios de valor. Supongo que cada uno... Mire, yo, hay una persona con la que he tenido mis desencuentros, que fue Carlos Lesmes, que tuve Sí, desencuentros, fue el único que pero sin dimitió. embargo se fue. Sí, Y sí, yo el siempre lo único. digo, pese a los desencuentros que yo he tenido y que lo sigo teniendo en muchas cosas con Carlos Lesmes, se fue. Los que están ahora... Y ahí dicen progresistas conservadores. No. Aquí ya no hay progresistas conservadores. Aquí hay gente que tiene poco sentido en las instituciones. Y mira que me duele, porque yo creo en la justicia, creo en el Consejo. Algunos de los que están ahí son amigos personales, pero no lo entiendo. Bueno, aviso a navegantes. Y yo, para acabar, me gustaría saber este año que acabamos de empezar, 2024, cuáles son los propósitos de tu ministerio. Bueno, pues los propósitos del Ministerio es seguir trabajando para que haya paz en los distintos ámbitos. Nosotros, como te digo, España es un país que está muy comprometido en la paz. Estamos ayudando a Ucrania, estamos en la Unión Europea en misiones en Mali, por ejemplo, en el Sahel. Estamos esa operación Atalanta de la que se ha hablado tanto en el Océano Índico de lucha contra la piratería. Tenemos un ejército excepcional. Yo quiero aquí poner en valor, antes hablaba de los rescates que se hicieron a los hispano-palestinos, pero ahí ha estado el ejército español en los rescates en terremotos en Turquía, en Grecia, la en UME, Marruecos. no nos olvidemos nunca de la labor de la UME estaba extraordinaria. la UME, que ha estado, como decía, en Turquía, en Grecia. Yo siempre digo esa imagen, ¿no?, de cuando ya todos se habían ido, estaban salvando la UME vidas de niños, de familias a los que no conocían de nada, porque esa es la ventaja del ejército español. Está en España, trabaja con los españoles, pero si va a Mali, está con los malienses. Si va a Turquía, está con los turcos. Esa es la idea más importante. Y luego, seguir apostando, como tú bien decías, por la modernización de nuestras Fuerzas Armadas, que se lo merecen, se merecen esa modernización. Y siempre digo lo mismo, modernizar las Fuerzas Armadas es crear puestos de trabajo en Asturias, en Cartagena, en Galicia. ¿Y tenéis dinero, Margarita? Bueno, ahora por suerte, el gobierno de Pedro Sánchez, del que me formo parte muy orgullosa, ha entendido que invertir en defensa es invertir en paz. Muy bien. Y es invertir en puestos de trabajo. Y tenéis dinero. Y por eso me siento tan satisfecha. Pues fantástico, Margarita. Yo te agradezco enormemente este tiempo que me has dedicado. Como siempre, es una maravilla escucharte y ojalá realmente que algunas de las guerras, no todas, pero algunas por lo menos se acaben en este 2024. Ojalá. Y que lo celebremos a final de año. Eso espero, que a final de año yo desgraciadamente no soy muy optimista, porque creo que hay una serie de muchísimos intereses y correlaciones de fuerza internacionales en que no lo son, pero bueno, cada uno tenemos que poner nuestra parte, y yo desde luego lo que hace referencia a España, al gobierno de España y el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas van a estar siempre trabajando por la paz. Muchas gracias a ti y a todas las Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias, por su labor. Muchas gracias. La verdad que es un gusto escuchar a Margarita Robles, la ministra de Defensa. Ha sido, como siempre, pragmática, con una lucidez extraordinaria y un recuerdo importante a nuestras Fuerzas Armadas, que son fundamentales, porque la defensa en un país es importante, como siempre. Y yo desde aquí, y un poco para subrayar un poco el contenido, uno de los contenidos de la entrevista con la ministra, dar mi último recuerdo a Carlos León Rico y al cabo Miguel Ángel Jiménez, que han fallecido, como sabéis, por un accidente, una maniobra militar de las cuales ha hablado la ministra. Un abrazo enorme a sus familias, y por otro lado pedir desde aquí y con toda la humildad del mundo a los periodistas que en este momento están analizando este caso, que como siempre en estos casos es tremendamente importante respetar el dolor de las familias por un lado, la información y la opinión, dejarla un poco en lo que es una situación que en este momento está con secreto del sumario. Y por supuesto espero que también los abogados implicados respeten un poco el secreto del sumario, porque creo que no hacerlo es realmente crear todavía más dolor a las familias. Dicho lo cual, cambiamos completamente de tema. Ya sabéis que uno de los espacios fijos de este programa, del Círculo Independiente,
es el Círculo de Mil Colores de Miguel Ángel San Juan, que ya está aquí con nosotros, que nos traerá, como siempre, cosas súper interesantes que tienen que ver con la diversidad. Bueno, diversidad de la que hemos hablado también con la ministra en relación a cómo se respeta la igualdad, la diversidad en el ejército español. ¿Qué nos trae hoy, Miguel Pues Ángel? precisamente, Euprepio, enlazando con esto que has estado comentando con la ministra de la diversidad dentro del ejército, fíjate, te traigo datos sobre el CIS, sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas, que ha hecho una encuesta entre más de 4.000 españoles. Y el resultado es que más del 44% de los hombres en España creen que la promoción de la igualdad que se ha estado haciendo durante los últimos años y que creo que convenimos en general, que es muy necesario hacerlo, pues ha llegado tan lejos que ahora se sienten ellos discriminados, ¿no? Es muy curioso. Me río un poco, aunque no tiene mucho de divertido. No tiene mucha No gracia, es un tema muy pero, divertido, no tiene mucha gracia. pero No. desde luego es curioso. Sí que es cierto que hay una mayoría, más del 48% de hombres, que sigue creyendo que las desigualdades entre hombres y mujeres siguen siendo muy grandes o bastante grandes, ¿no? Lo que sí que es preocupante es el dato de los jóvenes, porque el 52% de todas estas personas que han participado, de todos estos hombres, tienen entre 16 y 24 años. Y es especialmente preocupante que parece que cada vez niegan más incluso la existencia de la violencia de género. Y esto me parece que nos tiene que hacer poner el foco sobre todo en la educación, ¿Tendrá ¿no? que ver con la situación política y con fuerzas políticas como Vox que niegan la violencia de género desde tu punto de vista? Pues Porque además las reuniones, por llamarlas de alguna forma, que estamos viendo, por ejemplo, en Ferraz, atacando el gobierno, como sabemos, están llenos de jóvenes, curiosamente. efectivamente, tiene mucho que ver, tiene mucho de ideología. Un 88% de los votantes de Vox, que son muchos, un 88%, está de acuerdo con esto que decíamos al principio, con Madre que la mía. igualdad se les ha vuelto en contra a los hombres. Por lo tanto, efectivamente, esos discursos de ciertos partidos políticos como Vox influyen luego mucho en estos resultados. Lo que queremos lanzar desde aquí, como siempre, es el mensaje de que hay que seguir favoreciendo la igualdad, de que el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, y que y estos todos datos del FIS también, si deberíamos me serlo. permite, nos dice también otra cosa, que ahí tenemos todavía una cantidad de trabajo que hacer que es brutal, porque si parte de la población muy importante piensa que los hombres estamos discriminados o que hay una discriminación positiva a favor de la mujer, joder, es que creo que tenemos un problema, no sé si tiene que ver con la educación o tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, pero un problema lo tenemos y gordo, y Muy gordo. gordo, sí. Y los medios también tenemos que hacer También, algo, ¿no? Tenemos que también. hacer más. Pues segundo tema, el Día Mundial de la Depresión. Acaba de ser el día 13 de este mes, el día 13 de enero, y la verdad es que es terrible que el 5% de la población, según el Instituto Nacional de Estadística, tiene depresión, que eso son más de 2 millones de personas. La mayoría son mujeres entre 45 y 55 años, les afecta más. Y más terrible es aún que diga la Organización Mundial de la Salud que es que la depresión es una de las enfermedades más comunes. Hay más de 300 millones de personas en el mundo que tienen depresión. Consumimos el doble de antidepresivos que hace 10 años, algo estamos haciendo mal. La verdad es que algo nos está haciendo, o al menos nos está haciendo lo suficiente, ¿no? No hay suficientes psiquiatras. En comunidades, por ejemplo, como Murcia, hay que esperar hasta 70 días para que te den cita con un psicólogo de la Seguridad Social. Madre mía. Y claro, podríamos decir, bueno, también hay psicólogos que, por cierto, cada vez hay más, porque cada vez se licencian más. También hay psicólogos en el ámbito privado, ¿no? Pero tenemos que pensar que las consultas de media en España valen más de 50 euros. Por lo tanto, no todo el mundo puede permitírselo. Así que algo hay que hacer en la sanidad pública con este tema. Y el tercer tema nos trae de nuevo, como en otros programas del Círculo Independiente, a las personas LGTBIQ+, a esta sección. Y es que en Sevilla se acaba de condenar por fin, porque el delito se cometió en el 2018, pero por fin se acaba de condenar una agresión. 7 personas han sido condenadas a cárcel y con penas, con multas, por agresiones en contra de la dignidad con el agravante de homofobia. Durante la feria en Sevilla, pues un grupo, estas 7 personas, vieron a alguien que les resultaba conocido de redes sociales, sabían que era homosexual y allá fueron a por él, ¿no? Con gritos como maricones de mierda, incluyendo a todo el grupo que iba con él, os vamos a matar, habría que colgaros a todos, bueno, y lindezas de este estilo, ¿no? Se liaron a puñetazos. Y esto no es una excepción, Euprepio. Hasta el 9% de las personas LGTBIQ+ de España dicen que han sufrido agresiones físicas por ser personas de esta comunidad. Los delitos de odio llegan hasta 100 en España en algunos años, en los últimos años, y la verdad es que los discursos de odio de partidos, como decíamos antes, como Vox, No influyen ayuda, mucho en no esto. ayuda en nada. Terrible, hay que seguir luchando contra esto porque nos matan, nos pegan y nos matan simplemente por amar.
Sin ninguna duda. Pues, Miguel Ángel, muchas gracias por esta sección que Gracias a siempre no solo nos llena de color, pero especialmente nos llena de noticias. Bueno, que al final lo que nos piden es compromiso social a todos, porque al final la vida está hecha de personas diferentes. Justamente estos días, por fin, el famoso artículo 49, que aquí hemos hablado, quita esta palabra, este insulto Por fin. de nuestra Constitución cuando se hablaba de disminuidos en relación a las personas con alguna discapacidad, y por fin se habla de discapacidad. Pero vamos a ver, aquí, por otro lado, estamos en el Círculo de Bellas Artes, nuestra casa, en la casa del Círculo Independiente, y vamos a ver un poquito qué nos trae esta semana. ¿Cuál es la agenda del Círculo esta semana, Miguel? Pues vamos a verlo, vamos allá, vamos a ir por días. El próximo lunes 22 de enero, Massimo Giuseppe Bonelli dará una conferencia en torno a Rigoletto de Verdi. Ya son varios años en los que el Círculo de Bellas Artes se ha sumado al Teatro Real, han unido esfuerzos para ampliar la oferta cultural y para abrir un espacio que haga accesible la cultura a todo el mundo. Por tanto, en esta conferencia, que complementa la ópera Rigoletto, que es uno de los estrenos más importantes de la temporada en el Teatro Real, se hablará de los excluidos y los marginados de la sociedad, por cierto, muy vinculados con la parte de diversidad que estábamos hablando ahora. Se centrarán en el personaje de Rigoletto de Verdi, y esto será el lunes 22. El día siguiente, el martes 23, se presentará el último número de la revista Minerva, que la tenemos por aquí, se la enseñamos a todos los oyentes que nos ven también a través de YouTube. Pueden acercarse al Círculo de Bellas Artes si quieren tenerla. En esta ocasión es prácticamente un monográfico que habla de la unión entre ciencias y humanidades, inteligencia artificial, cambio climático, astrobiología, neurociencia. Muy importante, la presentación ese martes 23 es de entrada libre hasta completar aforo. Otro momento importante, el día siguiente, el miércoles, será la inauguración de la exposición Vidas Minadas 25 años, que nos acompañará en el Círculo hasta el 21 de abril. Esto se remonta ya a 1997, cuando se firmó el Tratado de Ottawa sobre la prohibición de las minas antipersona. Ese mismo año, aquí en el Círculo, se presenta la exposición Vidas Minadas, en la que el fotógrafo Gervasio Sánchez pone rostro a esa tragedia, y ahora, 25 años después, se retoma, se vuelve a recoger esta exposición para conocer cómo han evolucionado los afectados por estas minas antipersona, los problemas que han tenido que superar, y desde el miércoles 24 a las 7 de la tarde podrán venir a nuestros oyentes a verla. El jueves 25, importante, se fallará aquí en el Círculo el premio Alfaguara, que es uno de los momentos más estelares de la literatura española. Reunirá este evento a grandes figuras de primer nivel de la literatura, y ya para acabar el viernes 26, por un lado se van a entregar las medallas a los mejores médicos y científicos de 2023 por la revista Urban Beat, y también va a tener lugar dentro del ciclo Jazz Círculo un concierto de Hip Horns que actuará junto al saxofonista Escandaloso Expósito a las 9 de la noche en el Teatro Fernando Rojas de aquí, del Círculo de Bellas Qué Artes. maravilla de agenda, mamma mía, todos aquí invitados, que el Círculo de Bellas Artes es la casa de todos. Así y bueno, y ahora después de una pequeñísima pausa, volveremos al Círculo Independiente y en este caso abriremos la ventana al mundo, y desde Londres, Julio Bruno, como siempre, nos dará las últimas noticias más importantes del mundo, o por lo menos las que a él le han impactado especialmente. En muy poquito nos vemos y nos oímos. Bueno, como os decía, este es el momento del mundo en el círculo, es el momento de nuestra ventana abierta al mundo, es el momento de Julio Bruno, nuestro mega experto en todos los temas internacionales. Y bueno, y algún día hablaremos también de su faceta empresarial, porque este señor no queda nunca parado. Y además lo quiero tener prontito también aquí en el plató para que nos cuente muchas cosas de sus empresas. Pero hoy, Julio, evidentemente la noticia con la que tenemos que abrir es Donald Trump, que según lo que dicen las primeras primarias que han sido en el estado de Iowa, pues ha arrasado en Iowa como candidato a las primarias republicanas. ¿Qué nos cuentas, Julio, tú que conoces y que has estudiado tanto este personaje y que además has vivido tantísimos años como ciudadano americano, que también eres en Estados Unidos? Yo voto allí.
Claro, yo voto. Claro. Así que muchas gracias, Suprepio, Aunque no porque creo pasé que la votarás a noche. Donald Trump, me da la impresión. No, sé que no voy a decirlo, pero sí en este caso lo digo. Mira, toda la noche, porque aquí ahora Reino Unido era las 12 de la noche cuando se abrieron los colegios para las primarias, para el caucus de Iowa, que era como las 7 de la tarde en Iowa. Empecé a ver las noticias y ya, bueno, digo, ya está claro lo que va a pasar, pero nos hemos levantado esta mañana con Donald Trump habiendo ganado un 51% de los electores de las primarias republicanos en Iowa, y el segundo Ron DeSantis con un 21% y Nikki Haley la tercera con un 19%, con lo cual mejor de lo que esperaban, más del 50%. Y esto es lo que lo que Donald Trump y su equipo esperaban, porque una vez que tenían más del 50% de Iowa, podían decir a los otros candidatos, ya os podéis ir a casa, porque esto lo voy a ganar yo de calle. Efectivamente, Donald Trump, que no ganó en el 2016 este estado, de hecho está segundo por Ted Cruz, ha mejorado en 99 de los estados, ha mejorado sus números, excepto en uno en Iowa City, que ganó Nikki Haley, con lo cual ha superado sus mejores registros, incluso de cuando llegó a ser presidente en el estado. Lo cual quiere decir que podemos pensar lo que queramos de Donald Trump, pero es un político que entiende a sus votantes y que no solo entiende a los votantes, sino que ha ganado muchos votantes que no iban a votar o que no votaban por Donald Trump. ¿Y esto cómo puede ser? Es decir, yo entiendo que el político Trump siempre ha despertado muchísima curiosidad, muchísimas impresiones, clásico líder de éxito que ha triunfado políticamente y por supuesto en los negocios. Sin embargo, a mí me cuesta entender cómo un país como Estados Unidos le cuesta encontrar un relevo real en el área republicana, en el Partido Republicano, a Donald Trump, que por cierto tiene juicios abiertos, 4 que se deberían dirimir antes de marzo. Sí, bueno, tiene 91 casos criminales abiertos, entre Mamma otras mía. cosas, 91 casos, y los 4 son los mayoritarios, pero cada uno de ellos tiene como 15 o 20 causas dentro de cada Claro. juicio. Muchos se van a retrasar, me imagino, porque se está utilizando que si esto es contra un candidato, que si esto es Claro, porque a él político. le viene bien además retrasarlo, ¿no? Claro, Los abogados están haciendo de todo claro. para retrasarlo. Claro. Y la Corte Suprema, que no nos olvidemos, él puso a 3 de los 9 jueces de la Corte Suprema, es mayoritariamente republicana, con lo cual pues le pueden ayudar en un momento retrasando estos juicios. Pero pensemos que solo hace 2 años nadie daba, ninguna encuesta daba a Donald Trump como ganador. Y ahora mismo las encuestas de Trump contra Biden dan ganador a Trump por 4 puntos de diferencia. No es mucho, pero dan ganador a Trump por primera vez. Esto es algo increíble, que haya dado la vuelta un presidente que perdió el segundo mandato. Eso nunca ha pasado en la historia de Estados Unidos, que un presidente que ha perdido, y además perdió también las de midterm, que estaba ya finiquitado después del famoso 6 de enero, resulta que aquí vuelve con muchas ganas porque también ha convencido a un 60% de su partido de que Biden no es el presidente elegido. Y dime una cosa, Julio, Realmente lo creen. hablando de Donald Trump, que ya tiene sus años, creo que tiene 78, si no me equivoco, ¿no? Sí, Donald exactamente. Trump. Sí. ¿Qué le pasa a la política? La política americana siempre ha sido una especie de horno que sacaba como churros prácticamente a políticos jóvenes de gran impacto, de gran carisma, de gran liderazgo. Nos encontramos a unas elecciones que lo más probable serán entre Trump y Biden, que estamos hablando de 2 abuelos. Sí. Con todo el respeto para los abuelos, pero estamos hablando de 2 candidatos, uno de 78 y el otro de más de 80, ¿no? ¿Qué le pasa a la política americana en este sitio? ¿Hay una crisis generacional? ¿Hay una falta de interés, como ha pasado en otros países como en España, para acceder a la carrera política? ¿Qué está pasando? Pues mira, todo lo que has dicho es parte del tema, ¿no? Piensa que Biden y Trump tendrían 86 y 82 años cuando terminen uno de los dos de ser presidente de Estados Unidos. O sea, imagínate. Esta gente que son nativos analógicos, no son digitales, que no tienen nada que ver con la generación Z o la generación alfa o incluso con la generación millennial,
y son los que tienen que llevar este país adelante. Es algo muy extraño. No han sabido sacar tanto el Partido Demócrata desde Obama como ahora el Partido Republicano, no son capaces de tener otro candidato. Hay una cuestión mediática muy importante. Trump está ahí porque es la persona más conocida en el mundo, uno de los más conocidos en el mundo, y la gente está votando mucho por estas cosas, pues por lo que leen en Twitter o lo que leen Claro. ahora ya Twitter no, en Instagram, etcétera, y no dan bola, como se diría, no dan bola a los jóvenes, a los más jóvenes como Ron DeSantis o Nikki Haley, que alguien me parece además Increíble. muy capaz. Muy capaz. No, Efectivamente lo sin llamo duda. la gerontopolítica, ¿no? Oye, Julio, yo me voy a saltar un poco también el guión que habíamos construido porque ha sido la noche de los Emmy y hay unos ganadores que son Succession, El Oso y La Bronca. ¿Qué opinas de la producción que se está haciendo de series a nivel internacional? ¿Cómo ves un poco esta producción de series que como Succession, que ya es un éxito mundial internacional, tiene mucho que ver con la política y especialmente con el poder, ¿no? Parece que siempre esta serie que tiene que ver con el poder, con la gestión del poder, Sí. triunfa, ¿no? Entre el gran público a nivel internacional. ¿Por qué crees que pasa esto? Bueno, si hablamos de Sucesión o Succession, porque es maravillosa, o sea, está hecha muy bien y habla pues de cosas que todos entendemos hoy en día, ¿no? ¿Quién es esa familia? No hace falta que lo diga, pero está claro que toma de la realidad y a la gente le gusta ver esto, casi es un reality, ¿no? Sí. De poder. ¿Y También quién es importante, más por cierto, malo? sí, quién es más malo y nos encanta ver los malos, Nos ¿no? encanta los malos, las Y lo perlas de los pasamos fatal. perros. Y yo creo que la producción, a partir de, yo creo cuando empezó el COVID, se empezó a hacer una producción increíble, los escritores empezaron a crear series que llegaban a la gente y nos gustaba mucho esto de no ver una película solo, sino de ver el binge watching, ¿no? Ver 25 capítulos en un fin de semana, una o dos o tres series en un fin de semana porque nos engancha. Están muy bien escritas, son una calidad excepcional, los actores también, y se nota. Y bueno, por cierto, hablando de los Emmys, no nos olvidemos que Elton John finalmente tiene su EGOT, ¿no? Que es el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony. Así que entra en el Olimpo de los muy especiales con el EGOT. Qué bueno. Pues Julio, pues hemos acabado nuestro espacio. Te agradezco mucho esta ventana en el mundo con el círculo en el mundo. Nos hablamos la semana que viene. Pues nos vemos. Hasta pronto. Fantástico. Un beso y un abrazo a todos los ingleses. Good morning. Thank you. Chao. Chao. Acabamos un día más el Círculo Independiente. Hoy ha sido un día para mí muy especial porque la posibilidad de entrevistar a un político, en este caso la ministra de Defensa, Margarita Robles, con una idea tan lúcida, tan pragmática de la vida, de la política, pero especialmente de la vida de las personas, a mí siempre me llena de orgullo tenerlo en una entrevista. Porque al final, yo personalmente creo, por lo menos con lo que me quedo de la entrevista que hemos tenido con la ministra, es que realmente el papel que ella desempeña, que es complicadísimo, porque liderar las Fuerzas Armadas de un país no es fácil, y más en un periodo en los cuales tenemos dos grandes guerras internacionales y otras más conflictos, más de 38 conflictos en el resto del mundo, no es cosa fácil. Y tener claro que al centro de sus actuaciones siempre están las personas, me parece extraordinario. Hablamos mucho, nos llenamos, especialmente los expertos en liderazgo, la boca hablando de liderazgo humanista. Pero ¿qué es el liderazgo humanista si no poner las personas en el centro de tus decisiones? Que un ministro, como en el caso de la ministra Robles, realmente cuando toma decisiones, antes de pensar a todo lo que son las situaciones geopolíticas, los intereses de estados, piensa a las familias. Y como no, mi pensamiento va a estos dos militares que han muerto en los últimos días en unas maniobras militares, con las cuales familias la ministra está hablando. Y
Pido desde aquí de nuevo respeto a los medios, respeto a los medios de comunicación, a los periodistas que están opinando e informando sobre el tema, y pido especialmente cierta contención, y lo digo como abogado, a los abogados que también están comprometidos con esta actuación. Yo personalmente creo que los secretos de sumario hay que respetarlos siempre, y hay que respetarlos siempre en respeto a las familias que ya tienen el dolor por encima de todo como elemento vital. Por lo tanto, espero que pronto las investigaciones dan fruto. Desde aquí os saludamos una semana más. La semana que viene nos vemos y nos hablamos de nuevo. Y además será una semana en la que hablaremos mucho de televisión, mucho de cultura. Y será muy, muy entretenido y con unos invitados, como siempre, muy especiales. Un beso desde aquí.